Hola, bienvenidos a un video más de Mi Cocina para el Mundo. Continuamos el paseo por la capital de Estados Unidos. Acompáñanos, te va a gustar. Después de un largo trayecto en metro, llegamos al Parque Nacional de Washington, D.C. Mientras caminábamos por ahí, nos encontramos con esta representación artística, la cual tenía como objetivo concientizar y contarnos un poco sobre la historia de la vida de las personas negras aquí en Estados Unidos. Entre tantos mensajes que se encontraban aquí, les vamos a leer uno. ¿Cuál es el valor de las vidas negras en Estados Unidos? Más de 2.600 personas absueltas de delitos desde 1965, casi la mitad han sido negras. En Estados Unidos, las personas negras tienen muchas más probabilidades de ser condenadas injustamente por asesinatos, agresión sexual y delitos relacionados con drogas. Y bueno amigos, estos son realidades de la historia estadounidense que no podemos pasarlas por alto. Déjanos tu comentario sobre qué pensás al respecto. Bueno, señoras y señores, pasemos a otro tema, los food trucks o camiones de comida. Es muy característico del Parque Nacional, hay muchas variedades y podés encontrar hasta lo que no te imagines. Hamburguesas, panchos, pollo frito, comida árabe, comida mexicana, waffles, helados. Podrías estar un buen rato aquí entretenido y comiendo muy rico. Bueno, nosotros no compramos nada esta vez porque desde casa nos trajimos un tupper con la comida pronta. Bueno, al fin nos estamos acercando al monumento donde está Abraham Lincoln. Como ven, hay súper poca gente y esto nos permitió disfrutar aún más de estas vistas preciosas. Enfrente a este monumento se encuentra el obelisco al cual vamos a ir en un rato. Pero antes comencemos por el principio. ¿Quién fue Abraham Lincoln? Fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Este memorial fue construido de 1914 a 1922 y los festones que están encima de las columnas representan los 48 estados que habían en ese entonces, en 1922. Las 36 columnas representan cada uno de los estados que hacían parte de la Unión en la Guerra Civil. En la cámara central se encuentra la estatua de Abraham Lincoln, que mide unos 3 metros de altura, está hecha de mármol de Tennessee. La importancia de Lincoln se da porque durante su gobierno hubo una guerra civil que era los estados confederados, los del sur, contra los estados de la Unión, los del norte. El principal tema era la abolición de la esclavitud. La parte del norte quería abolir la esclavitud, mientras que la del sur la defendía, los confederados la defendían porque tenían sobre todo campos de tabaco y tenían muchos esclavos trabajando. Entonces eso dio la división del país. Objetivo principal de Lincoln fue que la Unión ganara esta guerra y que se aboliera la esclavitud. El segundo fue secundario, solo que el principal objetivo de él era la unión, ganar la unión, y esta guerra la ganó la unión. Es lindo saber de historia, ¿verdad? ¿A vos qué te parece? Déjanos tu comentario. Ahora sí, continuamos nuestro recorrido porque aún queda mucho por conocer. Próxima parada, el obelisco. Pero antes de llegar ahí, nos encontramos con un monumento en homenaje a la Segunda Guerra Mundial. Este monumento también fue creado para honrar a todos los hombres y mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial murieron en total 400.000 americanos, un total como de 30 millones que se perdieron en esa guerra de personas, de vidas. Y esto comparado con lo que se perdió, con lo que perdieron en la guerra civil es un poco menos, que fueron 600.000 vidas que se perdieron en la guerra civil de Estados Unidos. Esto son estrellas de oro y cada estrella representa 100 vidas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo llaman que es la marca del precio de la libertad. Como te habrás dado cuenta, el Parque Nacional de Washington, D.C. tiene como característica que contiene muchos monumentos que representan la historia de Estados Unidos. Este obelisco es un monumento que honra la memoria del presidente George Washington. Fue el primer presidente de Estados Unidos
y además fue el héroe de la Revolución Americana. El obelisco se encuentra entre el Memorial de Abraham Lincoln y el Capitolio. Bueno, continuemos. Ahora nos vamos al memorial de las personas que participaron en la guerra de Vietnam y dejaron sus vidas allí. Acá llegamos al monumento que agradece a todos los americanos que participaron y fallecieron en la guerra de Vietnam. En las paredes están los nombres escritos de todos los soldados, personas que participaron en esta guerra. Esto es para encontrar los nombres de la persona que estás buscando. Entonces acá te dice el nombre de la persona, el servicio, el estado y en el panel donde se encuentra. Y acá te muestra el panel donde estaría el nombre que tú estás buscando. Este es otro memorial de otra guerra que participó Estados Unidos. Esta guerra hizo parte de la Guerra Fría. Un mismo país decidió por alguna razón irse a la guerra por dos convicciones, el capitalismo y el comunismo. Nunca hubo una firma de paz, solamente hay un armisticio y como resultado de esta guerra se dividió una misma nación en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Acá estamos en un memorial de Martin Luther King. Él fue un activista de los derechos civiles, fue Premio Nobel de la Paz en 1964, fue asesinado en 1968. Él hacía movilizaciones sociales muy grandes, movía masas, él copiaba el modelo de Gandhi. Entonces, como movía tanta gente, incluía todas las razas, pero sobre todo por los más pobres y vulnerables, movilizaba tanto que pues era una amenaza para el establecimiento. Ya se nos está acabando nuestro paseo. Nos queda deleitarnos un poco más con estas hermosas arquitecturas que hacen parte de este paisaje. Y no podemos irnos de Washington, D.C. sin antes visitar una de las casas de gobierno más preciadas de todo el mundo, la Casa Blanca. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.